El día de hoy veremos algunos ejemplos sobre ángulos de elevación y depresión. Para entender esto se ha incluido algunos conceptos básicos sobre ángulos de elevación y depresión, triángulos notables y sobre funciones trigonométricas. Ahora comencemos leyendo el siguiente ejemplo. Ante el crecimiento demográfico de la ciudad de Lima, numerosas familias recurren a la construcción de sus casas en los cerros, exponiéndose así a muchos peligros. Como paliativo para esta situación, la municipalidad ha construido escaleras en diferentes asentamientos humanos ubicados en los cerros, así las personas que viven en esos lugares pueden acceder a sus casas con menos dificultad. Una de aquellas tiene la forma y las dimensiones de la figura. ¿A qué altura se encuentra el final de la escalera? Para hallar la altura que se alcanza al final de la escalera, vamos a trazar una perpendicular cada 10 metros de escalera como se ve en la figura, observando que se forman tres triángulos rectángulos cuyas alturas son A, B y C. Si sumamos estas tres alturas podemos hallar la solución al ejemplo. Si observamos el triángulo de altura, A, vemos que el lado o cateto de ese triángulo rectángulo, el cateto que se opone al ángulo de elevación de la escalera es A, y la hipotenusa es 10. Recordando el concepto de la función trigonométrica seno, se observa que el seno de 45 grados es cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, seno de 45 grados es A, entre 10, también sabemos que el seno de 45 grados es 1 entre la raíz de 2. Igualando estos términos y despejando el valor de A, resulta, A es igual a 5 por la raíz de 2. De igual manera hacemos con el triángulo de altura, B y con el triángulo de altura, C. Obteniendo los valores de B y C, respectivamente. Luego de hallar los valores de A, B y C, procedemos a sumarlos y así podemos hallar la solución al ejemplo, lo cual es 18.07 metros. Continuando, veamos otro ejemplo. Las escaleras mecánicas se usan para transportar con comodidad y rápidamente a un gran número de personas entre los pisos de un edificio, especialmente en centros comerciales, aeropuertos, estaciones de transporte público, etc. Para la construcción de un centro comercial de 2 niveles, de 6 metros de altura cada uno, se están acondicionando dos escaleras mecánicas, subida y bajada. El ingeniero encargado de la obra sugiere que deben tener una pendiente, m igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3, como máximo. 1. ¿Cuál será la longitud de la escalera eléctrica? 2. Si la altura de cada peldaño es de 200 milímetros, ¿cuántos peldaños tiene la escalera? Vemos en la imagen las dos escaleras, con la pendiente de elevación. Si graficamos la escalera de perfil observamos la longitud de esta que es L. También graficamos el ángulo de elevación de la escalera, donde la pendiente que es M es igual a la tangente del ángulo de elevación. Según la condición del ejemplo, la pendiente es 1 entre la raíz de 3, y esto a su vez, según se observa en la gráfica, es igual a la altura de la escalera entre la longitud de esta, lo cual es igual a 6 entre L. Sabemos por la definición de la función trigonométrica, tangente de 30 grados es igual a 1 entre la raíz de 3, lo cual es igual a la pendiente M, entonces, el ángulo de elevación es igual a 30 grados. Por trigonometría sabemos que el seno de 30 grados es un medio. Viendo el gráfico de la escalera se observa que seno de 30 grados es igual a 6 entre L, despejando L, nos resulta que L es igual a 12 metros. Continuando con el ejemplo, dibujando los peldaños de la escalera, vemos que cada peldaño forma un triángulo rectángulo de cateto igual a la altura de un peldaño, y de hipotenusa de longitud L, minúscula siendo la suma de todas estas hipotenusas, que se observan en el gráfico, ser igual a la longitud de la escalera. Si observamos un peldaño vemos que la altura de ese peldaño es perpendicular a la horizontal, vemos que el ángulo de elevación y un ángulo agudo de ese triángulo rectángulo que se aprecia son ángulos complementarios, o sea que suman 90 grados.
Si el ángulo de elevación es 30 grados, un ángulo agudo de ese triángulo es 60 grados. Como se observa en la figura. Sabemos que en un triángulo de 30 y 60 grados el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa, que en nuestro caso es L minúscula. Por lo tanto, L minúscula es igual a 0.4. Como conocemos el valor de L minúscula, podemos hallar el número de escalones dividiendo la longitud total de la escalera entre la longitud de L minúscula. Lo cual resulta que el número de escalones es igual a 30. Sigamos con otro ejemplo a continuación. Una asociación que vela por el cuidado ambiental de nuestro litoral contrata una avioneta que sobrevuela las playas más concurridas de Lima para desplegar avisos de difusión. Dos salvavidas, Carla y Miguel, están ubicados en una misma línea recta en la misma dirección, separados por 153 metros de distancia. En un determinado momento, entre ellos ven la avioneta que sobrevuela a una altura constante, con ángulos de elevación de 82 grados y 53 grados, respectivamente. ¿A qué altura aproximadamente vuela la avioneta? Para ilustrar el ejemplo, vamos a graficar en el momento en que la avioneta se encuentra entre ambos salvavidas. A una altura constante pero no determinada. Para ello conocemos que los salvavidas Carla y Miguel ven a la avioneta con ángulos de elevación de 82 grados y 53 grados respectivamente, tal como se muestra en la figura. Vemos que se forman dos triángulos rectángulos, uno de 82 grados y 8 grados, y otro de 53 grados y 37 grados. Ahora podemos relacionar los lados adyacentes a los ángulos de 53 grados y 82 grados, con la altura aproximada que es x. Conocemos el valor de las tangentes de los ángulos de 53 grados y 82 grados. También podemos despejar los valores de b y c, en función de la altura x. Como conocemos la suma de b más c, podemos hallar el valor de la altura aproximada, la cual es 171.36 metros. Para terminar, veamos el último ejemplo. Un avión vuela horizontalmente a una altura constante. Y antes de pasar sobre dos puntos en tierra A y B, los observa con ángulos de depresión de 45 grados y 37 grados, respectivamente. Cuando está sobre B es visto desde A, con un ángulo de elevación, beta. ¿Cuánto vale la tangente de beta? Veamos, graficamos el movimiento del avión, graficamos los ángulos de depresión con los que el avión ve a los puntos A y B. También graficamos el ángulo de elevación beta, con que es visto el avión desde el punto A, estando sobre el punto B. Sabemos por geometría, que cuando tenemos dos rectas paralelas, cortadas por una secante, los ángulos alternos, internos son iguales. Es por esto que el ángulo de depresión con que el avión observa al punto B, es igual al ángulo de elevación con que sería visto el avión, desde el punto B. De igual manera, el ángulo de depresión con que el avión observa al punto A, es igual a el ángulo de elevación con que sería visto el avión, desde el punto A. Como se encuentra graficado en la figura. Ahora, si trazo perpendiculares a la horizontal desde los puntos D y E, se observa que se forman tres triángulos rectángulos, uno de 45 grados y 45 grados, otro de 37 grados y 53 grados, y finalmente un triángulo con ángulo agudo, beta. Conocemos que los lados de un triángulo de 45 y 45 grados son iguales. Y los lados de un triángulo de 37 y 53 grados, un lado es proporcional a 3. Y el otro es proporcional a 4, y la hipotenusa es proporcional a 5. Según el gráfico al cateto C, le doy el valor de 3 veces K, entonces el cateto B, C, debe ser igual a 3 veces K. Si observamos el triángulo A, C, D, es un triángulo de 37 y 53 grados, si el cateto C, D es igual a 3 veces K, entonces
El cateto A, C, debe ser igual a 4 veces K, puesto que B, C, es igual a 3 veces K, entonces A, B, debe ser igual a K. Observando el triángulo A, B, E, vemos que la tangente de beta es igual a 3 veces K, entre K. Lo cual es igual a 3.